Esto que están viendo ustedes aquí es el tercer piso, es solamente un espacio de todo ese edificio que constaba de las oficinas privadas de los trabajadores de Confama. Esto es como se ve una plancha de 1 metro por 70. Entonces tenemos todo un rótulo, que es lo que está en verde. Esta parte sería una parte donde encontramos siempre el logotipo de los personajes que están diseñando, que son responsables del diseño, y el resto de información que ya viene con el nombre del proyecto, la escala, el nivel en el que se está haciendo, pues que existe ahí, el área, la fecha que se hace. ¿Por qué es importante la fecha? Porque muchas veces estos planos tienen modificaciones. Entonces siempre hay una parte de la planimetría de las planchas que tienen este recuadro de modificaciones, porque en obras siempre van a aparecer modificaciones y es importante llevar un récord de cuál es el último y cuántas veces se ha cambiado y en qué fecha se ha cambiado. Ya pues códigos, que eso ya representa, es como ya la parte de archivo, que es como se llama el archivo que se está manejando. Haciendo un zoom a esta parte, aparece todos los nombres de quién dibujó, quién revisó, quiénes son esos directores del proyecto, y siempre aparecen unas notas en donde se refiere que hay que seguir, que no se pueden cambiar los planos sin tener como aprobación del diseñador, que las medidas son hay que corroborarlas en el lugar. Todas este tipo de notas son importantes para siempre tener como una protección con respecto a ciertos elementos generales que siempre se van a presentar en obra. Pues en nuestro trabajo, pues no vamos a complementarlo de esta manera, pues como tan técnica, pero es importante que ustedes sepan que cuando desarrollen planos o reciban planos, pues estos son los elementos, pues como a tener en cuenta. Siguiendo con esa información de lo que tiene un plano, cuando les decía que si nosotros estamos manejando convenciones, es importante mencionar qué tipo de convenciones tenemos. Dentro de esas convenciones, pues van a aparecer si estamos manejando, por ejemplo, las convenciones de los muros o la estructura, si estamos haciéndolo con un tipo de achurado diferente, porque unos son, en este caso, por ejemplo, muros existentes y muros propuestos tenían dos achurados diferentes, entonces pues ese tipo de elementos que vos estás manejando con ese lenguaje que estás manejando en planimetría, es bueno entonces tenerlos en el plano. Y de ahí ya en adelante aparecen como todas las referencias de materiales que se están usando para el proyecto. Muchos de estos no aparecen en planta, pero sí van a aparecer en las fachadas o en las secciones. También cuando nosotros tenemos el plano, por cuestiones de escala, que no podemos abarcar todo lo que debemos abarcar de determinado espacio, existe una parte de localización. Por ejemplo, aquí donde están viendo ustedes, aquí en la información, en esta parte grandota, vertical de información, en la parte inferior encontramos una localización de lo que estamos nosotros analizando o dibujando la información planimétrica de lo que se está dibujando. Esta sería entonces todo el edificio como tal, y lo que está en rojo es la planta que nosotros estamos o que vamos a mostrar. Ya yéndonos más al detalle de ese espacio de trabajo, el espacio de trabajo lo llamamos ya como al dibujo en sí de los planos, de la planimetría que se está mostrando, en este caso la planta. Como la misma escala no me da la posibilidad, la escala más grande que estamos manejando para ubicar todos estas referencias en planta, no me da para ubicar todo el espacio completo. Entonces de ese espacio general que fue la planta que vimos en 3D, hacemos otra localización. Si ustedes alcanzan a ver, esta localización está dividida en planta 1A y planta 1B. Es decir, que en este caso estaríamos viendo la planta 1A y en otra plancha vamos a ver la planta 1B. Pero entonces vamos a saber que hacen parte de un solo conjunto, pero por cuestiones de escala, pues no está
no cabe completamente en la plancha. Entonces es necesario también indicar eso, que es un solo conjunto y que se va a dividir de esa manera. Ya entrando un poco más a esa planta específica de esta zona que vimos al principio, entonces aquí es donde ya quiero que empecemos a ver qué está pasando y qué información hay. Aquí, como ven, como es diseño interior, era importante la ubicación exacta, porque si ustedes ven, entre mesa y mesa hay cota, y esa cota responde a la ubicación que debe tener ese mobiliario. Como es diseño interior, era importante acotar los muebles. Por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestro trabajo, no es necesario ponerle cota a los muebles, porque esto no es diseño interior. En este caso, en este ejemplo que les estoy dando, sí, porque era importante la ubicación de esos muebles. Entonces, por un lado, la cotación de los elementos que nosotros estamos viendo, las cotas son súper importantes. Toda la información de cotas que hacen falta, porque así me doy cuenta que ustedes pudieron hacer el levantamiento y pues lo pudieron hacer con medidas, y porque pues esa información es necesaria en obra para poder hacer ya un levantamiento de ese edificio real. Entonces, como ven, aquí tenemos 3 vanos. Ya sabemos que vano significa un hueco en un muro, que puede ser vacío o puede tener ya una ventanería o ya puede tener una puerta, por ejemplo, donde aquí pues los vemos claramente. Y todos los elementos que se ven en el 3D pues también los podemos empezar a ver en la misma planta. Haciendo como un zoom, como les estaba comentando, nosotros teníamos aquí esa planta general antes, entonces es bueno indicar que estamos haciéndole un zoom a esta zona en particular. Ubico mi espacio como es, les indico qué espacio estoy haciéndole zoom, pan, y paso a la imagen que estoy ya detallando. Aquí entonces quiero que veamos la información de esos códigos. Es decir, esto que nos está mostrando por dónde hay una sección, esto que nos está mostrando por dónde hay una fachada, o sea, esto está paralelo. Si ustedes ven, pues la flecha indica que está mirando hacia allá y está paralelo a la fachada que posteriormente será dibujada. Igual que este, igual que este. Si nosotros hacemos esta imagen así, pues voy a exagerar este código de fachada y lo hago acá torcido, por más que yo le ponga la flecha hacia allá, esto va a confundir mucho porque no está paralelo a la fachada que yo estoy viendo. Entonces es importante que estos elementos realmente sí estén respondiendo hacia qué fachada o muro estamos nosotros entonces sacando. En este caso, como ven, tendríamos una fachada, 2 y 3 fachadas. Aquí no era necesario sacar esta. Esta primera imagen es como si yo estuviera parada acá, mirando hacia allá y hacia acá. Entonces puedo ver que sí, efectivamente hay unas escaleras que me están llevando a una puerta que definitivamente no está al mismo nivel que esta. O sea, esta puerta está a un nivel diferente, porque hay escaleras, evidentemente. Y si me vengo a la planta, entonces veo las escaleras y ¿cómo sé también que están subiendo hacia allá? Si no tuviera la imagen, pues porque tengo un código en las escaleras que me está diciendo que sube de aquí a allá. Más detallado sería si yo tuviera acá entonces, para ser mucho más claros con eso, si yo tuviera, porque por lo general un buen dibujo también habla de eso, si yo tuviera aquí nivel, voy a poner por ejemplo 00, que es este que es donde comienza, y este donde termina o donde llega, nivel, no sé, digamos que sube cada 10 centímetros esto, entonces más punto 20. Ese sería pues como súper perfecto.
Entonces yo aquí ya me estoy dando cuenta, listo, hay unas escaleras y este código de flecha me está indicando que hacia allá sube, perfecto. Sigo y veo, listo, ya el mobiliario y me doy cuenta que listo, ese mobiliario está apareciendo. Ahora, yo estoy viendo unas líneas aquí, unas líneas invisibles. Ahí me está diciendo algo está pasando arriba. Y si yo veo en la imagen, evidentemente veo unas formas circulares, igual que en la planta, y me doy cuenta que esas son las lámparas. Y que muy seguramente esto debe ser la estructura de ese cielo raso, que de pronto no lo veo en la imagen, pero aquí en la planta sí me está diciendo que hay unas vigas que están pasando por ahí. Entonces, cuando es información importante que está pasando arriba del corte que estamos teniendo horizontal, que es la planta, es importante ponerlo, porque yo así ya sé dónde están las lámparas exactamente y que están pasándome unas vigas por ahí encima. También podría ser que ustedes pusieran una nota aquí pequeña que digan vigas cielo raso. Es posible que lo pongan y es mucha más información para uno saber qué es eso que está pasando ahí arriba. ¿Qué otra cosa está viéndose acá? Vimos las escaleras, vimos que efectivamente hay una puerta de vidrio acá. La clase pasada decíamos que las puertas siempre se hacen abiertas y por lo general sí, siempre se hacen abiertas. Pero en este caso, por ejemplo, ustedes están viendo que estas puertas están cerradas, pero la abertura de esas puertas se hacen en invisibles y también puede pasar. No pasa nada si las hacemos cerradas, pero sí hay que indicar hacia dónde abren. Por ejemplo, aquí falta eso en esta zonita. Continuando vemos al fondo la puerta, o sea, aquí esta imagen es como si yo estuviera parada, donde sigo parada en la imagen, pero ya mi ángulo de visión está mirando hacia el frente. Entonces veo la puerta que efectivamente está acá y que parece ser que es la misma puerta, la misma tipología de esta puerta. En esta escala sí es necesario empezar a ser más detallados. Y cuando hablo de más detalle, es decir, que, por ejemplo, hay que nombrar el tipo de puertas que tenemos. Hay que poner un código a esa puerta y si la puerta tiene la misma dimensión y es la misma tipología en sí y tiene la misma dimensión, el código es el mismo para esta. Si no sé si alcanzan a ver, sí, se alcanzan a ver que el código dice D01 y la de abajo dice D01, pero la que está en el costado izquierdo, la de la salida a este espacio exterior, dice D02. Eso quiere decir que al ser, pues, pueden verse igual, pero quizás la dimensión es diferente. Y ahí ya hace que la puerta sea diferente. Pero esta y esta son iguales. El símbolo sí es necesario hacerlo, o sea, es decir, que cuando la cosa es que pueden repetir el símbolo el número de veces que sea necesario. Por ejemplo, estas ventanas, como no se cambiaron, son las existentes, como ustedes ven, no tienen ningún símbolo. Entonces, pues no es necesario que son esta ventana y esta ventana. No es necesario ponerle ningún código. Pero digamos que esas ventanas fueran nuevas, que se hubieran cambiado igual que se cambiaron las puertas, pero son iguales. Tienen la misma dimensión en alto y en ancho y tienen el mismo diseño. Entonces, el código que yo voy a usar, digamos que va a ser B de ventana 01. Voy a poder usar el B01 para esta y el B01 para esta. El código siempre tiene que estar. Lo que sí es que va a ser el mismo porque estas dos ventanas son iguales. Lo que vos estás ahí mostrando es como si fuera una carta de navegación para la persona que va a construir, para la persona que va a mandar a hacer esas ventanas y para la persona que va a saber que hay dos B01. Entonces, necesariamente el código hay que ponerlo. Cuantas veces sea necesario, en los lugares que sean necesarios. Como ven, también hay un achurado de piso.
esa modulación del piso, que también es importante ponerlo, porque cuando vamos a instalarlo, la persona que va a instalar, que está encargada de instalar el piso, va a necesitar saber dónde empieza ese piso a ponerlo. Entonces, con la modulación de ese piso, que ya va a estar en los planos, él va a saber que empieza acá y que va a terminar quién sabe dónde. Pero entonces no se va a poner a inventar cómo modular el piso, sino que ustedes ya le van a decir cómo va a ser esa modulación de piso. La información del piso es importante, no solo para que quede ahí en una información suelta, sino que tiene que también estar en la información de la planta que estamos trabajando. Eso, por ejemplo, no hay que acotarlo. Eso, por ejemplo, es una flechita que indica piso de madera, dimensión 50 de ancho y listo. No hay que acotarlo, quizás ya para un detalle de pisos sí es diferente, ya ahí sí uno indica, por ejemplo, indica dónde empieza el piso con un código que es así, y esto ya indica que de aquí hacia allá y hacia allá empieza la modulación del piso. Pero este código es para escalas mayores a 100. Eso ya es para una planta en 1 en 50, por ejemplo. Listo, entonces, el piso es importante, los códigos de escaleras o de cambios de nivel, si hay cambio de nivel, la ubicación de hacia dónde abren las puertas, o sea, hacer el gesto de cómo se abre la puerta en líneas invisibles y los elementos que tengamos sobre el corte que estemos haciendo en planta, pero que sean importantes mostrar. ¿No? La sección que me muestra de dónde va hasta dónde va. O sea, si yo hago esto hasta acá, de aquí a acá, por decir algo, yo voy a dibujar solo esta sección. O sea, todo lo que me esté cortando en esta parte. Pero si esta sección es como esta, que me va de una parte, perdón, de una parte a la otra, todo esto es lo que voy a tener que dibujar. O sea, todo esto y lo que se alcance a ver proyectado. Entonces, aquí vemos que está de extremo a extremo, entonces me ocupa este muro, esta puerta, las escaleras, obviamente pues todo lo que está tocando hasta esta ventana de acá. Y por ejemplo, las fachadas. Como ven, tengo una fachada acá, otra fachada acá, otra fachada acá. Y cada una tiene diferentes nombres. Esta es la A1, esta es la A3 y esta es la A2. Entonces es importante que no le pongamos el mismo nombre a todos. Esta no es la A1, A1, A1. Y todas las cotas necesarias. En nuestro caso sería acotar todo en el exterior y los muros internos, pues los espacios internos que tengamos. Que el nivel de piso también aparezca. Y acuérdense que el código en planta, el código para decir el nivel es este código. Es un círculo con una línea, como una cruz en la mitad, y sobre esa línea pues ya ubicamos el nivel. Hay que especificar porque muchas veces puede ser nivel de estructura o nivel fino o nivel de piso acabado. Nivel fino y piso acabado final es lo mismo. Entonces hay que especificar a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en este caso, pues casi siempre cuando ya son planos arquitectónicos, nosotros decimos nivel de piso acabado. En este caso dice más 9,85 porque es un tercer piso. Es necesario decir a qué nivel va ese piso. De ahí para abajo sabemos que, o sea, si estamos haciendo una sección, sabemos que tenemos una, no sé, una tableta de lo que sea, tableta ya sea un porcelanato o la madera o lo que sea. Esto en sección, el código de la sección para nivel ya es un triangulito, donde la punta del triángulo está tocando ese nivel que estamos diciendo.
Si es el mismo nivel, entonces acá sería nivel fino, final, también es posible, más 9,85. Entonces ya sabemos que este es el nivel de la tableta y de ahí para abajo están todas esas capas que son necesarias para construir un piso y que digamos que por aquí va a estar el nivel de estructura, por ejemplo, que va a estar, no sé, 30 centímetros más abajo de ese nivel final. Es importante también indicar el nivel en el que estamos trabajando. Nuevamente, aquí también aparecen las fachadas que se sacan y la misma información de la que hablamos anteriormente. Por ejemplo, pues si yo no voy a tener puerta, pues el vano es completo. Si ustedes me dejan un vano de esta manera, yo voy a pensar que es eso, que no hay puerta, así como se ve acá. Entonces es necesario, si hay puerta, hacer la puerta. Si no, pues se deja abierto. Resumiendo, aquí vamos a tener en cuenta los códigos de las secciones y los nombres, el lenguaje de los muros cortados, las aperturas de las puertas. Yo también les indiqué en qué dirección abrían las puertas con unas flechitas. Ustedes no hacen las flechas las hice yo para indicarles a ustedes, pero realmente lo que ustedes harían es este lenguaje de la línea invisible que me está indicando hacia dónde abre la puerta. El código de las fachadas con su nombre, las invisibles de elementos superiores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El piso, la modulación. Por ejemplo, en este caso también la línea que usemos para modular ese piso, ya sean líneas porque solamente les di este ancho o cuadrícula porque hay otro que les dije que era 50 por 50. Estas líneas tienen que ser delgadas, o sea, es el calibre más bajito. Ventanas. En algunas ventanas, no en algunas ventanas, yo les especifiqué cuáles eran batientes. Ay, Dios mío, batientes es con V. Ay, no sé. Bueno, las que se Profe, yo abren. creo que es con B grande, pero pues Es es que yo también. pues si tú escribes abatible, es con B Ah, grande. Y yo creería que es con B grande. digamos que las que se abren. Sí. Entonces, las que se abren y también les indiqué las que eran fijas. Y las que se abren les dije en cuánto se dividían y cuáles y cuántas de esas se abrían. Entonces, esto es importante que me lo tengan en cuenta porque en el dibujo ustedes cuando tengan su vano, o sea, esto es el muro lleno, el vano entre muros llenos, aquí ustedes van a hacer la liniecita de la ventana. Si es fija, no es necesario hacer nada más, pues se le hace como el puntico acá y el puntico acá, que es lo que me representa el marco. Pero si se abre y si tiene divisiones, es importante mostrar esas divisiones también en el dibujo. Entonces, por eso es importante. Y en las secciones, cuando hagamos las secciones, pues en la sección se va a ver si es fija. Acuérdense que la fija se le pone un circulito. Y si es abatible o batiente, pues las divisiones que va a tener y hacia dónde va a abrir. Entonces, las ventanas, tenemos lenguaje de muros, las secciones, del código de las secciones con su nombre, las aperturas de las puertas, hacia dónde van, las fachadas nombre. Ah, bueno, sí, el código de las fachadas, las invisibles de los elementos superiores, la modulación de pisos y el lenguaje de las ventanas. Importantísimo, acá no está, pero en el proyecto sí está. Y son los ejes de la estructura. Por ejemplo, si acá yo tuviera una columna y acá tuviera una columna y acá tuviera otra columna y acá otra columna y así, 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 es importante marcar ejes y nombrarlos, ¿cierto?
Es importante la alumbrada también. Aquí no lo tenemos porque ya eran muros existentes y pues no había que marcar ninguno, pero cuando es proyecto nuevo es importante indicar por dónde va el eje de la estructura. Listo, entonces tengamos muy en cuenta también el eje de la estructura. Todas las cotas. O sea, si yo tengo un muro acá largo, marco todas las cotas específicas, así como lo hacíamos con los objetos, y la general. Y adentro, igual, me voy por dentro y empiezo a marcar.